Bueno, en primer lugar, quiero darle gracias a Dios por la gran oportunidad que me dan de poder participar en esta congregación y poder estar aquí entre ustedes. Tengo unos zapatos muy grandes que llenar, ¿verdad? Los de mi hermano Juan. Algunos de ustedes tuvieron tiempo con él, otros poco tiempo, pero, ¿verdad? No soy tan inteligente como él, pero créanme que alguna otra cosa podemos ayudarles y podemos hacerlo, ¿verdad? Uno de los temas que quiero traer en esta mañana es un tema en cuestión de algo tan importante que tristemente, ¿verdad? Pocas veces se habla. Cuando hice este escrito, cuando lo mencioné este escrito y pregunté a diferentes hermanos alrededor de diferentes lugares de Texas, que preguntándoles tocante a este tema, en México también, algunos hermanos que conozco, y me estimularon a hacer este escrito por el propósito, ¿verdad?, de que tristemente no hay mucha información, o tal vez nada, ¿verdad?, de información. Entonces me di la tarea en cuestión de la membresía. Hay veces que lo tomamos muy a la ligera, cosas tan simples, pero a la misma vez muy importantes y doctrinales. Pensamos que la membresía no es algo de parte de Dios, pensamos que la membresía es puesto por los hombres y no por Dios, y por eso hice la pregunta. ¿Es algo puesto por el hombre o por Dios? ¿Verdad? Y es importante esto, ¿por qué? Bueno, porque vemos nosotros diferentes personas, diferentes hermanos que están un mes aquí, están un mes allá, están un domingo aquí, 2 domingos allá, ¿verdad? Y vemos diferentes hermanos que les conocemos nosotros como hermanos chapulines, ¿verdad? Así los conozco yo, así les puse yo, hermanos chapulines, ¿verdad? Y cuando uno les pregunta a estos hermanos, ¿verdad? Y les hace la interrogación del por qué hacen este tipo de cosas, bueno, muchas respuestas, ¿verdad?, son traídas a uno, respuestas que necesitamos, ¿verdad?, ver para entender, cosas que podemos nosotros. ¿Tengo que preguntar para acá o para allá? Para acá. ¿Para arriba? Ahí en la pared. O a este. Está. Que tengo el mío acá también. Para estar a la misma página, pero no estar como los pericos, ¿verdad? Un poquito mejor. Entonces, vamos a ver la introducción el día de hoy, ¿verdad? No existe tema en el mundo que no pueda ser aclarado por medio de las Escrituras. Hay veces que pensamos que porque no tenemos Escritura, pensamos que hay temas que no están explicados. ¿Y por qué lo traigo en este PowerPoint? Para que también, ¿verdad?, ustedes puedan escribir o puedan, ahorita la más nueva es tomarle foto, ¿verdad?, y tener toda la información y irla guardando. Pero cada quien, ¿verdad?, lo más importante es grabarlo en su corazón y escudriñar las Escrituras, que es lo más importante. Entonces, el enfoque de este tema, nuevamente, no es para avergonzar a nadie, ¿verdad? Y mi deseo es que todos entendamos lo importante que es formar parte del rebaño de Dios. Es importante. Juan capítulo 10, versículo 16, el texto que Jesús dice, ¿verdad? También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, dice, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, hablando Jesús, cuando Él llegó a esta tierra, vino directamente al pueblo escogido por Dios, a los judíos. Pero en este texto da invitación Jesús a aclarar de que había otras personas que iban a ser y formar parte de ese rebaño, y esas personas somos nosotros, los gentiles. Y gracias a esa bendición tan grande del gran sacrificio de Jesús, todos venimos a ser un solo pueblo. Eso es importante esto. Entonces, es un texto muy interesante para todos nosotros, por el cual venimos a formar parte de esta hermosa esperanza. Y nuevamente los textos están ahí para que usted los escudriñe, textos tan importantes que nos pueden ayudar a entender. Pero déjenme, leo el de 1 de Pedro capítulo 1, si gustan abrir sus Biblias, ¿verdad? 1 de Pedro capítulo 1. Y noten ustedes cómo el apóstol Pedro nos expresa aquí en su carta algo necesario para nosotros, importante, para poder así mejorar en nuestra vida espiritual y poder en sí entender lo que tenemos que hacer. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, noten ustedes,
nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Con qué propósito? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces está en un lugar esperándonos. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces es importante entonces que veamos nosotros que se requiere de algo, se requiere esa salvación que tenemos esperando en el cielo para nosotros, se requiere de varias cosas, se requiere de varios requisitos, se requiere de varias cosas que tenemos que entender y hacer mientras estamos aquí en el mundo, con el propósito de un día llegar al cielo, ¿verdad? A ese juicio final y no ser avergonzados, al contrario, ser recibidos con manos abiertas por medio del pastor, que es Jesucristo. Eso es importante entonces. Vamos a ver algunos argumentos en los cuales se apoyan diferentes hermanos, argumentos que nuevamente les digo, no son para avergonzar a nadie, tal vez usted los ha usado, tal vez usted los ha pensado, tal vez, ¿verdad? Pero son argumentos que nos van a ayudar a entender. En primer lugar, ¿verdad? Dicen algunos hermanos, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Y como tal, puedo venir hoy en la mañana aquí a Edinburgh, en la tarde puedo ir a FAR, el miércoles puedo ir a, oye, aquí sí hay diferente variedad, ¿verdad? Yo donde estaba en Hope nomás era una. El miércoles voy a, ¿qué será? Roseville, ¿verdad? Quiero ir hasta allá, ando allá trabajando, o lo que sea. Y en fin, ¿verdad? Vemos nosotros, hermanos, que están, como les decía yo, con una expresión de chapulines, brincando aquí y allá. Un mes, ¿verdad? Ven que se está animando la congregación en cierto lugar. Oh, vámonos para allá. Ya nomás se acaba el ánimo, busquen el otro ánimo en el otro lugar, el otro mes. Y así andan, simplemente, ¿verdad? Con el propósito de ¿qué? De buscar ánimo, pero no el ánimo espiritual. El ánimo, ¿qué? Secular, ¿verdad? ¿Por cuestión de qué? De actividades, de cuestión de diferentes cosas que existen dentro de la congregación. Entonces, por eso dicen ellos y se excusan, hermanos, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Otra, dicen, la iglesia es una y no dos. La iglesia es una y no dos. Somos una sola familia. Al que debo obedecer es a Dios y no al hombre. Bueno, al simple ojo humano y sabiduría humana, noten ustedes, estos son excelentes argumentos. Y tal vez usted se ha topado con estos hermanos que dan estos argumentos. Y tal vez se ha quedado usted como diciendo, pues ¿qué le puedo alegar, verdad? ¿Qué le puedo decir? Es verdad, somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Somos la iglesia es una, no dos, ¿verdad? ¿Cierto o falso? ¿Somos una sola familia? Amén. También. Al que debo obedecer es a Dios y no al hombre. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo alcanzar a obtener conocimiento para ayudar a aquellas personas a entender que lo que están haciendo es algo erróneo delante de Dios? Y Proverbios capítulo 14, versículo 12, junto con el capítulo 16, versículo 25, los dos se unen con un pensamiento bien importante de parte de Salomón para nosotros. Hay caminos que para el hombre le parecen ¿qué? Derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, no porque sea recto para mí, quiere decir que está correcto. ¿Argumentos rectos? Sí. Pero hay que tener cuidado. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es el destino de estos argumentos? ¿Con qué propósito lo estoy diciendo? ¿De dónde viene este argumento? ¿Se ven ustedes? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Entienden? Entonces es importante entonces ver estas cosas de parte de Dios y ver lo que Dios quiere entender. O que entendamos más bien. Cuando nos encontramos con un tema como este, necesitamos hacer una exégesis. Nuevamente, yo sé que no necesito explicar esto aquí. Sabemos que hacer una exégesis es simplemente ver bien, sacar todo el jugo posible
¿verdad? Desarmar toda una pieza para entender su función. Eso es lo que significa exégesis, ¿verdad? Usted puede ver algo y dice usted, ¿cómo funcionará esto? Bueno, la única manera que puede entender cómo funciona es desarmándola, ¿verdad? Empieza usted a desarmar una pieza y ya cuando tiene todas las piezas desarmadas y usted las une de nuevo, usted dice, oh, esta es la función de cada cosa. Y ya cuando llega a armarlo otra vez, vamos a decir un motor lo desarma, un motor de carro, lo desarma completamente y luego lo arma para atrás y vuelve a prender y vuelve a funcionar. Usted dice, ya sé cómo funciona, ya sé cuál es el propósito, qué es lo que tiene, qué es necesario, qué no es necesario. ¿Verdad? Eso es lo que es un exégesis. Simplemente, ¿verdad? Llegar a entender uno mismo qué es lo que Dios quiere de mí. Y esa es la clave. Entonces, Romanos capítulo 4, versículo 3, con Gálatas capítulo 4, versículo 30, nos da una pregunta allí Pablo, ¿verdad? Eran dos temas muy diferentes, pero a la misma vez eran iguales. ¿Por qué? Porque Pablo estaba tratando de explicarle a los hermanos, a los primeros cristianos, ¿verdad? Que vivían de acuerdo a Dios, no de acuerdo a las leyes de Moisés. Pero dice Pablo algo bien importante, hace una pregunta en estos ambos versículos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Espero en Dios que de aquí en adelante, ¿verdad? Ustedes sean de los tipos de personas que digan, esto es lo que yo entendí de Pablo, Pedro, Juan, Jesús, Santiago, Mateo, Marcos, Lucas. No que digan, esto es lo que yo entiendo porque me lo dijo tal persona. ¿Entienden? Porque esa no es la clave. Cuando usted escucha personas, esto es lo que me dijo tal persona, automáticamente se anula toda su fe. Es interesante. Se anula toda su fe. ¿Por qué? Porque usted está basando su fe en una persona que... ¿Qué dijo Pablo? ¿Se acuerdan allá en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 10 hasta como el 15, ¿verdad? ¿Cuál era el argumento? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Y qué les dice Pablo? ¿Qué fue lo que les dijo Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso yo te bauticé? ¿Qué? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Dejemos a un lado, este me dijo, aquel me dijo. Empiece a decir, esto es lo que yo he entendido. Esta es mi convicción. Y esa es la clave para poder llegar al cielo. La pregunta que debe vivir en nosotros cuando existen tantas opiniones acerca de este tema, ¿qué dice la Escritura? Al final es lo único que nos debe mover a la obediencia y ser fieles hasta la muerte. ¿Qué dice 1 de Timoteo capítulo 4, 11 al 16? Si gustan abrir sus Biblias, por favor, y ayudarnos con la lectura. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ten cuidado a ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vemos nosotros la gran encomienda de Pablo a Timoteo fue ¿cuál? En primer lugar, preocuparse por quién. Por él mismo, ¿verdad? Y al preocuparse por él mismo, iban a ser bendecidos ¿quiénes? Todos los que estuvieran alrededor de él. ¿Se fijan ustedes? Es importante esto. Entonces, casi siempre acostumbramos a preocuparnos por los demás antes que por uno mismo, ¿verdad que sí? Oye, no vino el hermano aquel, oye, no vino aquella hermana, oye, fíjate que él no hizo esto, fíjate que y empieza uno como inspector, checando a ver quién tomó la cena y quién no la tomó, ¿verdad? Sabe uno, ¿verdad? Cuántos amén dijo tal persona, cuántos estos dijo tal persona. Está uno tomando récord de todo lo que está sucediendo, menos ¿de qué? De su persona.
Ahí está la clave. Ahí está la clave, ¿verdad? Es importante esto y necesario entenderlo. ¿De qué me sirve a mí? Conmigo tengo. Como para estarme preocupando, ¿verdad? En ese aspecto. Tengo que yo ver cómo entro aquí. ¿Qué es lo que yo ofrezco a Dios? No qué es lo que los hermanos ofrecen a Dios. Y cuando cada quien nos preocupamos por eso, entendemos, ¿verdad?, que en unidad vamos a hacer lo mejor delante de nuestro Padre Celestial. Es cuando lo vamos a entender. Pero si yo me desconecto, aquel se desconecta, aquella se desconecta y todos nos desconectamos, va a pasar como Malaquías, ¿verdad? Vamos a traer cosas a medias. Pues es necesario entonces ver estas cosas. La membresía es importante, ¿no? La pregunta: ¿cuántas veces encontramos la palabra membresía en las Escrituras? ¿Ustedes qué dicen? Pregunta para ustedes. ¿Cuántas veces encontramos la palabra membresía en las Escrituras? 1, 2, 3, 4, 5. Digan. ¿Eh? Hijo, no sé. Dijo el chavo, ¿verdad? No sé. Yo la sé con naranja. No hay ninguna vez. No hay. Esto más para que se puedan a pensar. Por el simple hecho que no encontramos la palabra directamente en la Biblia, no indica que Dios no aclaró un detalle tan hermoso como es la membresía en la iglesia. Hay veces que por ese detalle, hermanos, muchos hermanos hacen cosas indebidas. Vamos a decir, les voy a dar un ejemplo. Hay congregaciones de la Iglesia de Cristo que hemos llegado y tienen ceniceros afuera. Porque no hay un texto en la Biblia que diga que no deben de fumar. ¿O hay un texto en la Biblia que diga que no deben de fumar? No. Y porque no hay un texto en la Biblia que diga que no debe fumar, ¿qué creen? Están los hermanos con unos purotes allá afuera. Sí. Qué bárbaro. Sí. ¿Se fijan ustedes? La ridiculez de nosotros los humanos en veces. Yo no estoy hablando de miembros, estoy hablando de ancianos que están afuera fumando. Diáconos. Personas que deben de dar el mejor ejemplo. Pero hay veces que somos tan ridículos que por el simple hecho de que no encontramos algo directamente en la Biblia, o decimos, no, pues entonces sí lo puedo hacer. Les digo yo a estos hermanos, tampoco en la Biblia hay un texto que diga que no debes de hacer cocaína. Ponte afuera entonces, ¿verdad? Absorber mugre. Pero en la Biblia nos enseña de vicios. Pues claro, ¿verdad? Entonces, a eso, pero ellos quieren un texto que diga claro, ¿verdad? Claro, entonces, por eso mismo traigo esos argumentos. ¿Por qué? Porque hermanos que dicen, hermano, Dios no explicó eso en la Biblia. No encontramos la palabra membresía, eso Dios no lo explicó. Yo puedo ir donde yo quiera. Entonces, al decir eso, ¿verdad? Los argumentos que ellos traen son válidos. Pero no es así. Dios explicó. Todos los temas están explicados por Dios. Hay una pregunta que usted le puede hacer a Dios que Dios no le conteste. Por más ridícula que usted piense que es la pregunta, Dios se la va a contestar a través de las Escrituras. No va a venir y de hablarle en el oído, va a ser a través de las Escrituras. Con las Escrituras, hermano, dice, ni los borrachos heredarán el reino, y cosas semejantes. Ándele. Entonces ahí ya nos está poniendo que lo que se parezca o algo que afecte nuestro cuerpo, porque nuestros cuerpos son el templo sagrado, podemos hacer eso. Sí, pero ahí se agarran hermanos y dicen, ¿verdad? Por una copa yo no me emborracho. Dice que los borrachos, pero yo no soy borracho, ¿verdad? Y empezamos, ¿verdad? Ya no estamos cortando con eso, hermano. Hay que regresar al tema, hombre, sí, ¿verdad? Hay que regresar al tema. Dígame. Ahí en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino tocados y tanto más cuando veis que el día se acerca. Entonces, como congregación, ¿verdad? Y aquí de una parte de la membresía que somos, los que estamos en esta congregación, pues tenemos que estar siempre, ¿verdad?
listos para estar en cuanto a las cosas de Dios. O sea, no, como dice usted, ¿verdad? Pues no, pues yo ya vine en la mañana al servicio y en la tarde ya no vengo, o el miércoles pues ya no vengo. No, pero el problema es que no venga, el problema es que se reúne en otros lugares. Sí, por eso ¿Me entiendes? Entonces ahí no está dejando de congregarse, se está congregando. Entonces, ¿cómo le gana ese argumento? ¿Verdad? Entonces, ahí está el detalle. Por eso les digo, Mateo 18:20, fíjense, Mateo 18:20, noten ustedes, si les gusta leerlo, y Juan capítulo 14, versículos 23 y 24. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Vemos nosotros aquí está hablando Jesús de los argumentos. Cuando los argumentos vienen dentro de la iglesia, entre dos personas, y llegan a un acuerdo de acuerdo a la voluntad de Dios, dice que iba a estar Jesucristo en medio. De eso está hablando el texto, ¿verdad? Juan capítulo 14, versículos 23 y 24, dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, noten ustedes, mi palabra guardará. Y si mi Padre, ya que hace eso, y dice, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, que está lo opuesto, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesucristo aún está diciendo, no me hagan caso a mí, ¿verdad? Hazle caso al Padre que está en el cielo. Entonces, es importante. Entonces, vemos nosotros que es de mucha importancia que tengamos el corazón de los de Berea y que nos apliquemos en la enseñanza y especialmente en este tema que nos une a Cristo. Es necesario, hermanos, es necesario, ¿verdad? Yo siempre les digo, hermanos, todo lo que anoten, traten de anotarlo en la Biblia. ¿Por qué? Porque no estoy en contra de los cuadernos, ¿verdad? Pero a veces un cuaderno usted lo pierde y todas las notas que usted tiene, pues ya se acabaron, ¿verdad? O se moja, y su Biblia, pues usted debe cuidar de ella, ¿verdad? Entonces, cuando le hagan una pregunta de un tema, un texto, pues usted va a tener siempre todo a la mano y va a estar listo. Por eso, Pablo decía en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, noten ustedes, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? Parecer. Eso es importante entonces, es necesario. Vamos a ver algunas definiciones importantes para establecer nuestro estudio y dar un propósito bíblico a nuestras dudas. Entonces, vemos nosotros la palabra membresía. Palabra membresía, Mateo capítulo 5, versículo 29, viene de la palabra melos, ¿verdad? Palabra miembro del cuerpo humano, literalmente. Entonces, de ahí viene, ¿verdad?, la palabra membresía. Lucas capítulo 23, versículo 50, no sé hasta qué horas tengo. 11, 10, 20. 10, 20, ok. Me desconcentro. Lucas 23, capítulo 50, versículo 50, perdón. Palabra griega, leutes, no sé cómo se pronuncia, pero ahí está. Miembro del concilio judío o gobierno, ¿verdad? Eso es lo que significa. Encontré todas las que, en cuestión de la palabra membresía, ¿verdad? Que son sinónimas a. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, miembros de un hogar o familia. Efesios capítulo 3, versículo 6, miembros unidos en un mismo pensar, en un cuerpo. Vemos nosotros, ¿verdad? Estas son las definiciones que da la Escritura en el Nuevo Testamento para que podamos entender en cuestión de la palabra membresía, ¿verdad? Poder entender qué significa, cómo fue usada, en qué aspecto, ¿verdad? Y que cada una llega a darnos una enseñanza importante para cada uno de nosotros. Es necesario tenerlas, ¿verdad? Y verlas y analizarlas, ¿verdad? Me enfoqué nuevamente en la palabra miembro o miembros, ¿verdad? En cuestión de ella, y es muy, muy importante que podamos ver las cosas como Dios las quiere que las miremos. Se acabó el tiempo. La palabra congregación, porque es importante dar estas definiciones para entender. La palabra congregación, sunagoge,
asamblea de personas, específicamente una sinagoga judía. Analogía, iglesia cristiana o congregación. Eso es lo que es. Entonces son las dos definiciones en cuestión de membresía, en cuestión de congregación. Puede haber encontrado un diccionario, ¿verdad?, secular, pero creo yo que es mejor ir a las escrituras, ¿verdad?, y ver las palabras que nos da Dios y ver sus definiciones bíblicas para poder entender lo que Dios quiere. Porque un diccionario secular siempre es, ¿qué?, de una persona, ¿verdad?, que no tiene conocimiento tal vez de Dios. Simplemente, ¿verdad?, son palabras que ellos definen en cierta manera. So, es necesario entonces que podamos ver esta. ¿Cómo sabemos en cuestión de congregación? Ya se las pongo todas de una vez para que no batallen. Los que están anotando mientras voy diciendo o explicando. Mateo capítulo 6, versículo 2, en cuestión de la congregación, sinagoga, es el edificio por metonomía. O sea, de cierta manera el edificio, ¿verdad?, en el primer siglo era conocido como, ¿verdad?, la sinagoga, la congregación. Hechos capítulo 9, versículo 2, reunión de cosas, de personas, una asamblea, reunión religiosa de judíos. Santiago capítulo 2, versículo 2, una asamblea de cristianos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, también algo importante e interesante cuando estaba estudiando esto, es una compañía dominada por el poder y actitud de Satanás. ¿Verdad? Pues es lo que es también una congregación. Hay quienes adoran al diablo, ¿verdad que sí? Voluntariamente y también inconscientemente. Pero es importante entonces esto, ¿verdad? Entonces es necesario que podamos ver estas dos definiciones para poder aclarar lo que Dios quiere de nosotros. Nuevamente hoy simplemente vamos a ver la introducción, ¿verdad? Espero se me dé tiempo para poder seguir explicando estas cosas. Ahora sí, enfoquémonos ahora en el tema que aún necesitamos aclarecer a la luz divina de Dios, ¿verdad? Salmos 19:8, ¿qué nos dice? El grima, ¿verdad? Que me prenden rápido. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. So, cuando usted va a la escritura, en lugar de sentirse mal, debe alegrarse, ¿verdad? En lugar de ver menos las cosas que Dios quiere de usted, las debe de ver mejor, ¿verdad? Entonces es importante. El 119, versículo 105, dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mis caminos. Pues es importante entonces, ¿verdad?, que entre más vaya a las escrituras, su vida va a ser mucho más fácil. Hay hermanos, hay personas que dicen que la vida cristiana es difícil. Bueno, yo siempre doy esta respuesta. Es difícil para aquel que no quiere ser cristiano. Para aquel que quiere ser cristiano es fácil. La escritura lo está diciendo. Proverbios 6:23, ¿qué dice? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, el camino de vida, la reprensión de mi espíritu. Vemos nosotros, es clara la escritura, o tenemos que obedecer, ¿verdad? Tenemos que obedecer simplemente lo que Dios quiere de parte de nosotros. Entonces, la membresía, hago la pregunta, ¿es algo puesto por el hombre o por Dios? Simplemente con lo que hemos visto, nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, que no es algo puesto por los hombres. No es algo puesto por los hombres. No es puesto por los hombres enfocados en diferentes aspectos que vamos a ver más adelante. Para crecer en gracia y sabiduría y permanecer firme en su respuesta, nos enfocaremos solamente en dos principios, ¿verdad? Antes bien, crecer en gracia y conocimiento. Tenemos que estar enfocados 100% en lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué espera de nosotros? Nuevamente, usted puede decidir lo contrario, escudriñelo, ¿verdad? Usted tal vez puede decir: ese es el hermano Sergio, ¿verdad? Esa es su opinión, es su pensar. Bueno, ese es mi estudio, ¿verdad? Lo que yo he analizado para entender. Y nuevamente, ¿por qué? Porque yo crecí dentro de la Iglesia de Cristo, he visto, ¿verdad?, en cuestión de este tipo de problemas que acarrean y se malentiende.
se malentienden, ¿verdad? Ha visto problemas, divisiones dentro de la congregación, donde dicen, no, usted me quiere aquí nomás para que no baje la ofrenda, ¿verdad? Y se malentienden los principios bíblicos de Dios. No es porque queramos que la ofrenda suba. Lo más importante cuando usted entra por esas puertas es que usted crezca en conocimiento y se acerque más y más a Dios. Usted va a mostrar su gratitud a través, ¿verdad?, de las cosas que usted hace para Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el enfoque. Entonces, tenemos que tener en mente estas cosas y no piensen, no, es que quisiéramos tener lleno este edificio, pero no por las razones que tristemente el mundo, a través de las religiones del mundo, han atribuido, ¿verdad? No, es para que querer llegar al cielo. Esa es la razón por qué Dios quiere que usted esté aquí, para que entienda lo que Él espera de usted. ¿Preguntas? ¿Comentarios hasta ahorita? Diga. Sí, con esa cita, hermano, el cuerpo de Cristo crece en número y en conocimiento. Amén. Así es. Entonces, la primera pregunta que me vi obligado a contestar, primeramente es, ¿qué significa ser miembro de la Iglesia de Cristo? A veces que ni eso entendemos. Lo usamos como una excusa para andar brinque y brinque de congregación en congregación. Pero ni eso entendemos. Y es necesario, ¿verdad? Es necesario que podamos entender qué significa ser miembro de la Iglesia de Cristo. Porque hay muchos que dicen, soy miembro de la Iglesia de Cristo, pero tal vez no lo son. Entonces es importante esto. La otra pregunta que me di la tarea a contestar, fueron dos nada más. ¿Qué significa ser miembro de una congregación de la Iglesia de Cristo? ¿Ven ahora por qué la razón de las dos definiciones, membresía y congregación? Para poder entender. Tenemos que entender estos dos puntos, tenemos que analizarlos. Tiene usted que llegar a su convicción para que cuando le pregunten, ¿verdad? Decir, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo, soy miembro de tal congregación. Y decir por qué, ¿verdad? Y es importante esto y necesario. Entonces, estas dos preguntas son las más debatidas dentro del cristianismo, aunque no de un púlpito, pero sí entre hermanos. Tristemente, de verdad, ha dividido a muchas congregaciones, ha dividido a muchos hermanos, y por eso desde que fueron fuertes las células en su tiempo, ¿verdad? En los 90s, las células empezaron a crecer con ese propósito, ¿verdad? Erróneo, que tuvieron un principio bueno, pero tristemente una definición muy errónea, ¿verdad? Eso es importante entonces entender estas cosas y analizarlas para poder ver lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios no tiene problemas de que se llene este edificio y no quepamos y hagan otro edificio, ¿verdad? Otra congregación. Dios no tiene problema de eso. Dios tiene problema de que usted se salga de aquí porque ya no le gustó y vaya y establezca otra congregación. En eso sí tiene problemas de eso. Entonces, estas dos preguntas van a ayudarnos a entender qué es nuestra gran tarea hacer delante de Dios. Importante y necesario. Fin. ¿Preguntas? ¿Nada? Echen preguntas para poder analizar yo durante la semana. Sí. La verdad. No me dejen solo. Bueno, Dios les bendiga. Ahí dejaremos la clase. Agarra la gente.